Cor TV en coproducción con la Clínica Osmo presentan Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa Prevenir es Vivir. El tema de hoy es linfoma. El tejido linfático se encuentra en todo el cuerpo. Es por ello que existe la probabilidad de desarrollar algún tipo de linfoma en cualquier parte del organismo. Para hablar del tema, hoy nos acompañan dos especialistas, pero antes de continuar con ellos, veamos la siguiente cápsula. El mieloma múltiple, junto con los linfomas, constituyen el grupo de enfermedades cancerígenas más frecuentes en la sangre. El mieloma múltiple se forma debido a la presencia de células malignas que se forman en la sangre y que pertenecen al sistema inmunitario. Su papel consiste en combatir las infecciones y otras enfermedades al producir anticuerpos. Por otra parte, los linfomas malignos son un grupo de tumores que se originan en los ganglios linfáticos, destruyendo su estructura al aumentar de tamaño y expandiéndose a otros ganglios del cuerpo, para instalarse posteriormente en el vaso, hígado, médula ósea u otros órganos en forma de tumores metastásicos. En Prevenir es Vivir, los médicos especialistas nos orientarán sobre las causas, síntomas, tratamientos y cuidados a los que el paciente se debe someter. Acompáñenos. Hemos escuchado información general acerca de lo que son los linfomas y mielomas, pero para hablar más del tema nos acompañan dos especialistas hematólogos, es decir, especialistas en problemas de la sangre, la doctora Eva Fabiola Ramírez Romero y el doctor Eleazar Hernández Ruiz. Doctores, bienvenidos. Hola. Gracias. Doctora, ¿nos puede platicar acerca de estas dos enfermedades? Los linfomas son un grupo heterogéneo de enfermedades que derivan específicamente de los linfocitos B, T o de las células natural killer. Y los mielomas múltiples son parte de las neoplasias que se diferencian de las células plasmáticas. Su origen o su proceso de maduración es en la médula ósea, pero salen a la circulación y es ahí donde pueden sufrir alguna mutación o alguna alteración y proliferar de más. Entonces, desarrollar neoplasias que pueden afectar a nivel sistémico este grupo de enfermedades. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre linfomas y mielomas? Los linfomas habitualmente hay afección a nivel de ganglios, que son tejidos que se encuentran en todo el cuerpo, y el mieloma múltiple habitualmente afecta a los huesos directamente. ¿Existen diferentes tipos de linfoma también? Los linfomas los clasificamos como linfoma no-Hodgkin y linfoma de Hodgkin. Estos grupos a la vez los dividimos en subtipo histológico por el linfocito que está afectado, en linfomas de células B, linfomas de células T y linfomas natural killer. En base a eso vamos a ver qué órganos van a estar afectados. Habitualmente la manifestación principal es ganglios, afección a nivel de ganglios, pero puede afectar al pulmón, puede afectar estómago, intestino, a cualquier órgano del cuerpo, puede afectar inclusive al sistema nervioso central. Puede haber linfomas primarios del sistema nervioso central, porque solamente el sitio donde encontramos es un tumor a nivel del cerebro. Okay, doctor. Doctora, ¿nos puede platicar acerca de qué tan frecuentes son los linfomas en las personas adultas? Ahorita actualmente nosotros tenemos gran prevalencia de esta enfermedad en ancianos, pero son neoplasias que son más frecuentes en gente que tiene de 50 años hacia arriba, nada más que no porque no tengas esa edad no puedas tenerlo. También tenemos pacientes muy jóvenes que pueden desarrollar linfoma. ¿Nos podría platicar acerca de los síntomas del linfoma? Bueno, los síntomas del linfoma habitualmente nosotros los encasillamos en algo que llamamos síntomas B, que es la presencia de pérdida de peso, sudoraciones por la noche. La pérdida de peso es importante recalcar que debe ser 10 kilogramos en 6 meses. Algunos pacientes bajan más rápido de peso
sin una causa aparente, sin que estén sometidos a dietas ni estén haciendo algún cambio en su ritmo de vida que esté condicionando la pérdida de peso. O que tengan otra enfermedad, como por ejemplo diabetes, ¿no? Así es. Otro de los síntomas es la presencia de sudoraciones nocturnas, que lo que nos llama la atención es que mojan prácticamente su pijama o mojan las sábanas, es una sudoración profusa. Y algo que también les llama la atención y vemos nosotros frecuentemente es la presencia de fiebre, que es de predominio vespertino y nocturno, que da por unos días y puede desaparecer hasta 2 semanas y vuelve a reaparecer. Es un dato para nosotros de actividad tumoral. Esos son los síntomas generales que pueden sentir los pacientes, pero bueno, otra de las cosas que es muy notable es la presencia de adenopatías o bolitas en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? A nivel de cuello, a nivel axilar, a nivel inguinal, que dependiendo del tipo de linfoma que sea, va a crecer de forma acelerada o puede crecer de forma lenta. Doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar algún tipo de linfoma? Ok, habitualmente lo que se ha visto más con relación a factor de riesgo, pacientes que tienen alguna inmunosupresión. Inmunosupresión se refiere a que el sistema inmunológico no está respondiendo de forma adecuada. Así es, y principalmente de eso nos enfocaremos o mencionaré el VIH, es un factor de riesgo. Por otra parte, hay otros virus que se pueden asociar también a un tipo de neoplasia, en el que especificó el linfoma no-Hodgkin que nos toca el día de hoy. El virus virus hepatitis C es otro factor de riesgo. Aquel paciente que tiene el virus de Epstein-Barr es un factor predisponente para poder tener ese factor de riesgo para un linfoma. Aquel paciente que fue trasplantado y recibe medicamentos para que no pierda el injerto, aquellos pacientes que tienen enfermedades inmunológicas como artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren, esos pacientes reciben medicamentos para inhibir esa enfermedad, pero secundariamente favorecen un riesgo para desarrollar un linfoma. En el caso ya bien establecido en la enfermedad de síndrome de Sjögren, el incremento hasta 25-50% la probabilidad de desarrollar un tipo de linfoma. Hay bacterias también que están relacionadas con este tipo de enfermedad, como es el Helicobacter pylori, muy frecuente en nuestra población. Personas que tienen cuadros de gastritis a repetición, es importante hacer estudios endoscópicos con toma de biopsia. Esto último es lo más importante. Factores externos, doctor, tabaquismo, exposición a radiación, químicos o algo que tenga que influir también como factor de riesgo. También son factores que predisponen al linfoma. Radiaciones ionizantes es un factor que también se ha visto que ha incrementado el riesgo del linfoma. ¿A qué se refiere con radiaciones ionizantes? Prácticamente personas que pueden estar expuestas a estudios de gabinete de rayos X que incrementa se hagan frecuentemente tomografías o estudios. Por algún otro motivo que hayan recibido hayan hecho estos estudios, favorece el riesgo de un linfoma, o aquella persona que como parte de tratamiento de algún otro tipo de neoplasia recibieron radiación como parte del tratamiento, predispone también a desarrollar una segunda neoplasia como el linfoma no-Hodgkin. Gracias, doctor. Doctora, ¿nos podría platicar cómo se realiza el diagnóstico de un linfoma? Bueno, primero es sospecharlo clínicamente. Ya lo siguiente es que, bueno, si tenemos una adenopatía, hay algunas características que nosotros consideramos que deben de ser sometidas a estudio. Lo que se hace es una biopsia excisional, ya eso lo puede hacer un cirujano. Ya cuando llegan los pacientes con esta sospecha de un linfoma, el linfoma tiene variantes de más de 50 subtipos, o sea, no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades. Entonces nosotros hacemos estudios especiales que son llamados inmunohistoquímica. Lo que se hace es teñir a las células en laboratorios especiales donde nos va a decir el subtipo de linfoma que tiene, porque algunos linfomas, dependiendo del subtipo que sea, son potencialmente curables y otros, por desgracia, no lo son o necesitan tratamientos más diferentes, como el llevar, por ejemplo, a un paciente a trasplante para poder prolongar su tiempo de vida. Ese es el diagnóstico inicial. Nosotros pasamos a la siguiente fase, que es estadificación. Necesitamos saber qué tan extendido está la neoplasia. Entonces nosotros tenemos que rastrear a dónde está extendido el tumor. Lo que utilizamos son tomografías axiales computarizadas, que son estudios radiológicos especiales, donde marcamos este tipo de enfermedad. Tenemos otras herramientas como es el PET, que es una tomografía especial,
especial con emisión de positrones, donde marca cuál es el tejido que puede estar afectado. Ya que acabamos esa parte del diagnóstico y la estadificación, nos procedemos a planear el tratamiento del paciente. También va a depender, debido a que es una enfermedad sistémica, podemos hacer algunas otras pruebas especiales, como dijo el doctor Hernández, realizar endoscopías, realizar punciones lumbares, para nosotros saber hasta dónde está extendido el tumor y planear tratamientos específicos. Eso quiere decir que el diagnóstico y la estadificación sirven para poder diseñar el tratamiento que va a recibir nuestro paciente. Doctor, para continuar platicando del otro tema, platíquenos acerca del mieloma. ¿Cuáles son los síntomas del mieloma? El mieloma pues, es otra neoplasia muy frecuente a nivel mundial. Se agrupan en diferentes subgrupos de mieloma múltiple. Mieloma múltiple sintomático y mieloma múltiple asintomático. Específicamente, el mieloma múltiple sintomático puede presentar el paciente dolor, lumbalgia, dolor lumbar crónico de 6 meses de un año de evolución, fracturas en cualquier parte del cuerpo sin un traumatismo. Esporádicas, puede ser una fractura espontánea. Otra manifestación frecuente es que tenga anemia, que tenga falla renal, que el paciente debute con una insuficiencia renal o alteraciones como hipercalcemia. El dolor óseo es la manifestación más frecuente, que se presenta hasta un 70%, seguida del mieloma múltiple, que corresponde a un 30%. La manifestación es con anemia, 25% de falla renal, e hipercalcemia en un 20%. O sea, es importante recalcar que si el paciente tiene mucho dolor óseo, ¿hay que sospechar de que pueda tratarse de un mieloma? Sí, si el paciente tiene un dolor óseo importante y predominantemente en la columna lumbar, hay que considerar un diagnóstico diferencial como mieloma múltiple. Es necesario por lo menos solicitar una placa de columna lumbar para buscar algunas alteraciones óseas que nosotros lo llamamos como lesiones osteolíticas. Gracias, doctor. Doctora, ¿existen factores de riesgo para desarrollar mieloma? Pues prácticamente son los mismos que presentan los pacientes que tienen cualquier neoplasia, ¿no? Puede ser la inmunosupresión, puede ser la exposición a algunas exposiciones laborales, como que estés expuesto a plaguicidas, insecticidas, que por tu trabajo utilices algunas sustancias químicas o incluso radiaciones. Algunos dicen que hasta el tinte de cabello podría potenciar el desarrollo de cualquiera de estas neoplasias, hablando de neoplasias hematológicas. ¿Qué es lo que lo va a predisponer? Bueno, también será tu sensibilidad genética, ¿no? ¿Qué tanto eres capaz de reparar lo que se puede dañar por las sustancias químicas o por estas radiaciones o por las infecciones virales? Que eso es lo que hace que se desordenen las células y se genere un cáncer, ¿no? Un crecimiento acelerado de algún tipo de células. Pero nosotros mismos tenemos esos mecanismos para reparar esas células. El problema es que conforme va avanzando nuestra edad, vamos envejeciendo, estos mecanismos también se van haciendo hacia abajo, van disminuyendo su efectividad y por eso es que ahora vemos que hay mayor predisposición. No se sabe exactamente qué es lo que va a desarrollar el cáncer, porque no todos los pacientes tienen exposición laboral, tienen una exposición a virus, ni están tomando algún medicamento que baje su sistema inmune. Por eso, ante la sospecha y ante la recurrencia de los síntomas, pues no hay que quedarnos conformes, ¿no? Hay que buscar cuál es la causa de ese dolor o la causa de esa anemia o la causa de esa pérdida de peso o sudoraciones. Hay que buscar la causa. Nadie desarrolla esos síntomas de la nada. Gracias, doctora. Como sabemos y como hemos escuchado a través de los doctores, es de suma importancia que ante cualquier cambio en nuestro organismo acudamos de forma inmediata al médico. Acompáñanos a ver el siguiente corte promocional. Gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy es linfomas y mielomas.
Recuerden que también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en su pantalla. Para continuar hablando con el tema, recuerden que nos acompañan 2 hematólogos. Pero antes de continuar platicando con ellos, veamos la siguiente experiencia de un paciente. Hace 2 años, en diciembre, me detectaron cáncer, no Hodgkin, linfoma no Hodgkin, y pues el impacto o la noticia fue difícil aceptarla. Bueno, fue terrible, obviamente no esperábamos esa noticia, pero decidimos actuar, ¿no? Tener fe y pues, seguir adelante en eso. Y pues esto empezó a raíz de que me dolía el pie derecho y se me empezó a inflamar toda el área del tobillo. Empecé a ver fisiatras, traumatólogos, reumatólogos y afortunadamente todo estaba bien. Entonces el reumatólogo le dice a mi familia, ¿saben qué? Que le hagan una resonancia magnética. Me detectan el linfoma no Hodgkin, me hacen 2 veces, primero me hacen un trucut y de ahí me hacen una cirugía abierta. Terminé las 8 quimios cada 21 días. En la tercera quimio me tomé el atrevimiento de preguntarle a la doctora, pues creo que todos los demás saben cómo estoy menos yo. Y tengo derecho a saber cómo estás. ¿Qué partes tengo de mi cuerpo afectadas? Y sí, me dijo, sí, Eneida. Hígado, riñón, pulmón, no me acuerdo qué otro órgano. Y estás en etapa 4. Pero vas muy bien. Me complementaron las quimios con 20 radiaciones en el pie, en el tobillo y en el riñón. Todo el proceso de medicamentos que la clínica me dio los tomé. Usé bastón, usé andadera, usé silla de ruedas. Y al año de todo esto me dije, tú puedes salir adelante. Ya no dependo de ningún aditamento. Estoy manejando inclusive. Le digo, empecé a aceptar las cosas, a tener un acercamiento con Dios. Creo que con todo esto, muchas veces hace más daño lo que uno piensa que lo que uno puede llegar a comer o no, ¿no? Porque finalmente todo, somos emocionales, somos seres emocionales y eso influye mucho. Estoy aprendiendo a vivir la vida sin rencor, sin resentimiento, sin juzgar, sino pidiéndole a Dios que me llene de amor. Que no se dejen llevar por tecitos, o me dijo mi comadre, mi hermana, mi vecina, porque muchas veces en lugar de ayudarnos nos perjudicamos porque no sabemos realmente qué tenemos. Entonces no hay como acercarse al médico, a hacerse unos buenos estudios. Si desde el momento en que nos dan las noticias o la noticia de tienes esto, clavas el pico, como vulgarmente se dice, te deprimes y no luchas y no le echas ganas, así te estén dando la mejor medicina, no vas a salir adelante porque te estás negando. Pero si tú aceptas las cosas con amor, sales adelante. Aquí estoy yo. Pero para continuar platicando acerca del tema, vamos con los especialistas. Doctora, ¿nos puede platicar acerca del tratamiento de los linfomas? Bueno, el tratamiento va a ser diseñado y personalizado para cada uno de los pacientes, variando el subtipo de linfoma que tengan los pacientes, la extensión. Para eso es importante todos los estudios que hicimos previamente para saber qué tipo de tratamiento hay. Lo vamos a dividir de diferentes tipos. Tenemos un tratamiento que es quimioterapia, que ha demostrado su efectividad por décadas. No es un tratamiento dirigido, por desgracia, es un tratamiento que le pega tanto a las células sanas
como a las células enfermas. Por eso es que los pacientes que están sometidos a quimioterapia sienten efectos secundarios o sienten muchas manifestaciones. Algunos de ellos dicen, me siento peor que antes de recibirlo. Pero afortunadamente la ciencia está avanzando y ahora estamos hablando de terapias blanco. ¿Qué es una terapia blanco? Son medicamentos especiales que van dirigidos a las células enfermas, y eso es a lo que se va, o es la medicina del futuro en realidad. Entonces ahora combinamos la quimioterapia con terapias blanco. Ya actualmente para el linfoma, específicamente para el linfoma de estirpe B o que deriva de las células B, ya tenemos ahora el rituximab, que es un medicamento que se va a pegar a esas células enfermas y las va a aumentar su posibilidad de muerte de estas células, sin dañar tanto al organismo con la quimioterapia, que bueno, la quimioterapia en realidad es un grupo de medicamentos. Muchos de ellos pueden ser tomados por vía oral, otros son intravenosos. Ya que diseñamos nosotros este tratamiento, dependiendo del subtipo, va a ser la combinación de medicamentos que nosotros utilizamos. Es importante recalcar que bueno, son pacientes que están sometidos a este grupo de medicamentos que van a condicionar efectos secundarios. Es importante que si yo tengo un efecto secundario o una manifestación secundario al uso del medicamento, tengo que acudir con mi médico. No me puedo quedar en casa con todos los síntomas, para que se ajuste el tratamiento, o si tengo alguna complicación sea detectada y sea tratada a tiempo, porque las complicaciones o incluso los problemas graves secundarios a la quimioterapia podemos detectarlos a tiempo y evitarlos. También es importante recalcar que los pacientes que están sometidos a quimioterapia no deben de consumir remedios caseros. No es recomendable. Tienen químicas, son sustancias químicas en realidad, y eso puede potenciar los efectos secundarios, la toxicidad que tenga la quimioterapia, o incluso inhibir la efectividad que tengan los medicamentos al estar consumiendo simultáneamente. Nosotros lo que recomendamos en realidad es el reposo, el que traten de comer lo más natural posible, que se mantengan hidratados, que traten de escuchar a su cuerpo, evitar los conservadores y acudir a su médico en caso de que tengan algún efecto colateral, algún efecto secundario. Doctor, ¿y acerca del mieloma? El tratamiento de mieloma múltiple es multifactorial. Intervienen diferentes especialistas. Aquí el principal tratamiento es quimioterapia, y es muy importante que sea asociado en algunas ocasiones con radioterapia cuando hay una lesión que genera bastante dolor, que habitualmente es un plasmocitoma, que es un tumor, que el mieloma múltiple en sí es un tumor, una neoplasia líquida, pero muchas veces llega a ser tumores, y si afectan un sitio muy específico, se puede asociar radioterapia a la quimioterapia que recibe el paciente. El otro tratamiento que es indispensable es el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es un tratamiento que prolonga la vida del paciente, que le favorece que la enfermedad no se reactive nuevamente, y ese trasplante siempre es un trasplante autólogo. ¿Qué significa esto? Que el paciente es su propio donador, y para ser sometido a un trasplante de médula ósea autólogo requerimos de que la enfermedad desaparezca de la médula ósea, y para eso damos diferentes esquemas de quimioterapia. Hay muchos fármacos muy efectivos con diferente costo, lamentablemente es a veces la limitante, pero hay medicamentos que logramos dar un grado de respuesta y mantener al paciente en remisión. Doctor, una duda, si el mieloma es diagnosticado en etapas tempranas, ¿sí es curable o tampoco? Difícil hablar de curación en mieloma múltiple aún en una etapa temprana. Hay protocolos de investigación que mencionan que después de 10 años que haya desaparecido la enfermedad, se puede atrever a decir que puede haber curación, pero aún no es algo bien establecido. Gracias, doctor. Tenemos la sección La Voz del Público, en la cual nuestro equipo de producción recaba algunas dudas del público. Vayamos a verlos. ¿Cómo puedo prevenir desarrollar linfoma y mieloma? Doctores, pues aquí tenemos una duda acerca de cómo se puede prevenir para desarrollar linfoma o mieloma.
Bueno, en realidad no tenemos así, como no hay una causa que condicione esta enfermedad, pues solamente podemos hacer algunas recomendaciones. Una de ellas es, bueno, tratar de mantenerlo lo más saludable posible, evitar el sobrepeso o la obesidad, porque eso ya están haciendo estudios donde se dice que, bueno, que si tienes obesidad puedes aumentar tu riesgo de desarrollar en general cualquier tipo de cáncer. El llevar una alimentación adecuada, evitando usar alimentos con conservadores. Nosotros actualmente pues cada vez vamos haciendo más comidas rápidas y estamos dejando nuestra alimentación que antiguamente teníamos, que era muy natural, muy sana y muy balanceada. Pero si ya genéticamente uno ya está predispuesto, pues aunque hagamos todas esas cosas, a veces va a presentarse estas enfermedades. Gracias, doctora. Doctor, respecto a mieloma. Las recomendaciones, al igual que ya se mencionaron, es una buena alimentación, no estar con sobrepeso, eso predispone, y pues hacerse chequeos frecuentes, anuales o semestrales, si hay historial de algún familiar con algún tipo de neoplasia. Gracias, doctores. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos. Hemos concluido este tema tan interesante. Para poder tener una mejor calidad de vida, es muy importante que acudamos ante cualquier síntoma que presentemos. Recuerden, el cáncer es curable si lo diagnosticamos a tiempo. Prevenir es vivir.